Bien, estamos de vuelta. Ahora vamos ya en firme a iniciar la introducción a el tema de vectores para que todos tengamos un buen conocimiento de vectores a todo lo que viene por delante, que son estudios de movimiento ya en 2 dimensiones, fuerzas, torques, rotaciones, etcétera. Todo eso va conjunto con una buena comprensión bien manejable, bien aplicada de lo que son vectores. Entonces, ya hablamos un poquito de la historia del vector, cómo que surge el concepto. En base a ese marco histórico, entonces, el primer tema que vamos a tratar es el de las coordenadas polares. Cómo las coordenadas polares se relacionan con las coordenadas normales, cómo es que surgen ciertos conceptos en coordenadas polares, como el radio, que luego eventualmente se conoce como el radio vector, el ángulo que da, por ejemplo, para la coordenada polar, que constituye la dirección del vector. Todos esos detalles vamos a verlo entonces en coordenadas polares. Y seguidamente seguimos entonces con el siguiente tema que tiene que ver con el plano complejo. Entonces ahora veamos un muy breve resumen, que realmente es un repaso sobre coordenadas polares. ¿Ok? Toma apuntes y adelante. Bien, para iniciar nuestro análisis ya de vectores, vamos a empezar con el primer tema, que son las coordenadas polares, como lo habíamos mencionado en la parte histórica. En coordenadas polares generalmente partimos de otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas cartesiano. El sistema de coordenadas cartesiano, como está aquí representado, tiene sus X, ¿verdad? Vamos a... Ok. Empezamos de nuevo. Para entonces entrar en el tema formal de vectores, vamos primero a tratar sobre las coordenadas polares, porque es un tema muy importante que nos va a permitir relacionar lo que es el vector con el radio de las coordenadas polares y la dirección con el ángulo de las coordenadas polares. Vamos a ver en un momento a qué nos estamos refiriendo. Para introducir coordenadas polares, usamos como base el sistema de coordenadas cartesiano. El sistema de coordenadas cartesiano, nosotros tenemos normalmente la X, las abscisas y las ordenadas Y en el eje vertical. Aquí tenemos el origen, ¿verdad? Y cualquier punto que representamos aquí en el plano, punto por ejemplo XY aquí, se da por las coordenadas, la combinación de las coordenadas X, abscisa, Y, ordenada sobre el punto. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a dibujar un segmento desde el origen hasta el punto P. ¿Okay? Tenemos ese segmento. Ese segmento tiene una longitud. Nosotros sabemos ese concepto. Ahora vamos a revisarlo un momento dado. Eso tiene una distancia. Y vamos a escribirlo aquí abajo. La distancia es igual a la raíz cuadrada de, en general, un punto x2 a un punto x1 al cuadrado más y2, y1, o sea, dos puntos en el plano. Pero en este caso particular, x2 es x, x1 es 0, y y2 es y y1 es 0. Entonces la distancia es esta longitud, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Bien, en coordenadas polares hacemos una pequeña distinción. En lugar de trabajar con las coordenadas x y y, el eje x ahora se llama eje polar. Y el origen ya no se llama el origen, sino que se llama el polo. Esto es el polo. Y el eje X, vamos a ponerlo aquí en grueso, que es el eje polar, es realmente el único eje con que se trabaja. O sea, el eje Y no se utiliza realmente, solo el eje X, o sea, el eje polar. ¿Y qué se hace sobre el eje polar? Bueno, sobre el eje polar se definen dos cosas. Se define el largo, la dimensión del segmento este que tenemos aquí, que era la distancia D,
ahora se llama R, radio. Y el ángulo que hace el radio con el eje polar como el ángulo Z. Ese es el ángulo de la dirección del eje del radio del polo con respecto al punto. Entonces vamos a ver que tenemos esta línea sobre la cual descansa el segmento. Esa línea está definida por el ángulo Z. O sea, ese ángulo Z no solamente se refiere al primer cuadrante, él toma toda la dirección desde el eje, desde un extremo al otro. ¿Por qué? Es como si el eje este que teníamos de coordenadas, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ya no estuviera allí, sino que simplemente es el segmento del eje polar, el polo, el radio y el ángulo, y por supuesto el punto que está a la distancia R del polo. Entonces, definimos ciertas cosas aquí. Hay que haber una relación entre R y X, porque así podemos de coordenadas polares, un punto coordenadas polares, ir a un punto con su definición de coordenadas cartesianas o viceversa. De coordenadas cartesianas pasar a coordenadas polares. Entonces, veamos cómo se logra esto. Bien, nosotros vemos que aquí vamos a poner en un color azul, un color verde. Esto es un triángulo. Vamos a ver si lo puedes ver. Esto aquí es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo con el ángulo, el eje R, o sea, el radio. Y puedes notar inmediatamente una serie de cosas. Aquí hay un ángulo de 90 grados. La X, esta X es uno de los catetos de ese triángulo y la Y es otro cateto del triángulo. O sea, aquí tenemos la X y aquí tenemos la Y. ¿Bien? Son dos catetos. Y esta X, este segmento Y y este segmento X, pues están relacionados con R y con el ángulo. ¿Por qué razón? Bien, entonces, vamos a ver. Coordenadas rectangulares apolares. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí lo tenemos claramente. Y sobre R no es otra cosa que el seno del ángulo Z. Y X sobre R no es otra cosa que el coseno del ángulo Z. Eso por recordando un poquito de trigonometría. Eso quiere decir que X, la coordenada X cartesiana, es igual a R, que es la coordenada polar, por el ángulo Z. Y aquí, perdón, nos equivocamos una cosita, vamos a corregir rapidito. Esto es el coseno. El coseno y Y es R, el seno del ángulo. Ahora sí, ¿estamos bien? Entonces, hay algunas cosas más adicionales que hay que anotar, que es el hecho de que el punto P, que era XY, ahora está definido por otro juego de coordenadas que son las polares. Esas coordenadas son R y Z. Y de esa manera entonces vemos la correlación, esta rectangular o cartesiano, y esta las polares. Entonces hay otra cosita más. Bien, puedes notar claramente de la relación de distancia, la distancia sucede que es R. Entonces vemos que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. No solamente eso, de la relación que tenemos aquí arriba, nosotros podemos hacer lo siguiente. Y entre X es ¿qué cosa? Es R seno de Z sobre R coseno de Z, donde las R se cancelan, y esta es la tangente del ángulo. Eso quiere decir que el ángulo se puede encontrar con esta relación. ¿Qué es lo que es generalmente importante? Trabajamos el ángulo en radianes.
Eso es muy importante porque radianes es una forma de trabajar con números reales. Los ángulos están dados por números reales que son en radianes. En cambio, el sistema de ángulos en grados es 0, 60, 60, o sea, múltiplo de 60. Eso como que eso primero que no tiene un formato de número real y no es fácil de trabajar. Hay que hacer conversiones para poder trabajar con esos ángulos de esa forma. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Con esta relación y esta relación encontramos el radio y el ángulo, que son las coordenadas polares. Y con esta relación que tenemos acá, si tenemos las coordenadas polares, entonces podemos encontrar las coordenadas rectangulares. Y así transformamos de una a otra. Entonces, ahora el siguiente paso va a ser entender algunas cosas muy particulares de las coordenadas polares y cómo trabajan, porque en realidad esta R es un segmento dirigido, como vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces hacemos una pausa y seguimos en un momentito con la otra, pues vamos a cambiar de página para trabajar entonces coordenadas polares en más detalle. ¿Ok? Listo. Continuamos con el coordenadas polares. Ahora vamos a ver unos ejemplos para poder recordar esto, cómo funciona. Sí existe esto, un patrón de dirección con los coordenadas polares y vamos a verlo en un momento. Por ejemplo, aquí tenemos el eje X, vamos a marcar ahora como el eje polar. El eje polar. Tenemos el polo, que es el origen. Y tenemos, por ejemplo, este punto que está aquí. Vamos a poner un punto que va a estar 1 unidad, 2 unidades. Vamos a estar aquí. Este tiene un radio igual a 2. Entonces este punto P tiene coordenadas 2 y el ángulo este, Z, es aproximadamente 45 grados. 45 grados es pi cuartos, o sea, P cuartos. El número pi cuartos. 45 grados. Recuerde que nosotros ponemos los ángulos en coordenadas polares preferiblemente en radianes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos este ángulo, pero nosotros ese ángulo también es esta dirección, o sea, se refiere a esta dirección que está aquí y esta dirección que está aquí, a esa línea, ¿verdad? Si yo voy hacia atrás, o sea, en lugar de moverme hacia acá, le voy a poner una flecha, yo me muevo hacia acá, 2 unidades, también estoy a la distancia 2 del polo, o sea, el polo está aquí, recordemos, también estoy a 2 unidades de distancia del polo. Esta R tiene el mismo valor que la otra R. La diferencia es que esta está dirigida en sentido opuesto. Entonces, esta R en realidad es negativa. Y ese es uno de los detalles de coordenadas polares que a veces no se toma en cuenta o se olvida, que para el mismo ángulo yo estoy definiendo es esta línea que está aquí. ¿Verdad? Estoy definiendo esa línea de 45 grados o pi cuartos y me he movido del polo en la dirección hacia el primer cuadrante. Eso es una R positiva, 2. En cambio, si yo tomo el mismo ángulo y me muevo hacia atrás, entonces esto va a ser una R negativa, un radio negativo. O sea que este punto que está aquí tiene coordenadas, vamos a ponerle aquí P', menos 2 pi cuartos. O sea, yo me muevo un ángulo de pi cuartos y me muevo hacia arriba o hacia abajo. O sea, hacia la parte, hacia adelante a partir del polo o hacia atrás. Si me voy hacia atrás, entonces es negativa. Y este es un aspecto particular de las coordenadas polares que tenemos que tener en cuenta. Que el R, la magnitud está definida, pero la magnitud también puede estar dirigida. Entonces, la magnitud
en coordenadas polares puede ser una cantidad dirigida. O sea que para un mismo ángulo, P, 2pi cuartos, y P menos 2pi cuartos, estos números no son iguales, no son la misma cosa, son tan opuestos uno al otro. Obviamente podemos calcular, por ejemplo, cuánto va a ser la coordenada X. Si queremos hacer la transformación, la coordenada X va a ser 2. Del caso de P, va a ser 2 coseno de pi cuartos. Y Y va a ser 2 seno de pi cuartos. ¿Verdad? Ese es para el punto P. Para el punto P', que está abajo, la X, si te das cuenta, la X no es positiva, es negativa. Entonces, por eso el menos 2, el R tiene que ser negativo, porque se está usando el mismo ángulo de pi cuartos. Y Y va a ser también menos 2 seno de pi cuartos. ¿Ves? Entonces, este es un detalle importantísimo. Vamos a marcarlo en rojo. Esto. R sí tiene un signo. Tiene un signo, un valor, y hay que tener cuidado porque así es como funciona. Entonces, con estas dos vistas, estas dos imágenes, hemos trabajado los conceptos esenciales que queremos de coordenadas polares para entonces entrar, para entender el concepto de vectores. El siguiente paso entonces es trabajar con la representación de los números complejos en el plano, que es el plano complejo o el plano de Argand. Entonces vamos a hacer un repaso de números complejos y luego entonces representar los números complejos en el plano. Un recorderis bastante rápido y vamos entonces a hacer eso. ¿Ok? Entonces hacemos una pausa para pasar al siguiente tema.